a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias al máster por contar conmigo para este seminario sobre empleabilidad, prácticas formativas y experiencias profesionales. He de decir que cuando Jaime me lo propuso, me hizo un poco de gracia porque yo creo que a mí se me puede considerar una experta en hacer prácticas formativas. El otro día me ponía a contarlas y he hecho prácticas como en 6 entidades diferentes. He estado en administración pública, he estado también en empresa privada con equipos de trabajo diferentes, realizando tareas también muy diferentes, desde tareas muy básicas de auxiliar administrativa, como es agendar citas a usuarios con técnicos municipales o revisar el stock del material de oficina, hasta participar en procesos más complejos, como por ejemplo la evaluación de políticas públicas que se llevan a cabo en la Generalitat Valenciana, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que me gustaría decir que bajo mi experiencia de estudiante de prácticas, e independientemente del nivel de complejidad de las tareas que desempeñemos, las prácticas formativas me parecen una buenísima oportunidad, no solo por el hecho de poner en práctica los conocimientos teóricos que aprendemos durante la carrera, sino también por las aptitudes y competencias que se adquieren y que luego podemos aplicar independientemente del ámbito de actuación en el que desarrollemos nuestras experiencias profesionales futuras. Pero bueno, hoy no estoy aquí para hablaros de mi experiencia como estudiante de prácticas, sino justamente para hablaros desde el otro lado, ¿no? Es decir, como tutora o representante de entidad que acoge alumnos en prácticas. Bueno, para que me conozcáis un poquito, yo soy socióloga y politóloga de formación y también hice el máster en gestión y promoción del desarrollo local, especializándome en gestión pública, gobierno del territorio y ámbito local. Desde el año 2015 trabajo con diferentes administraciones públicas en el diseño e implementación de políticas, planes y estrategias de gobierno abierto y actualmente soy la responsable del área de gobierno abierto del Ayuntamiento de Rafelbuñol. Antes de continuar y para que podáis entender un poco mejor qué es lo que hacemos desde este área del ayuntamiento, deciros que el gobierno abierto es un concepto que se utiliza para hacer referencia a un modelo o una filosofía sobre cómo gobernar y gestionar las administraciones públicas, que se basa en 3 principios fundamentales que además han de ser transversales a todo el gobierno y gestión de las administraciones, es decir, que han de tener en cuenta a todas las áreas municipales y también se han de aplicar en todas ellas. Estos 3 principios serían la colaboración de las propias administraciones con los diferentes sectores de la sociedad, hacer transparente la gestión pública e incluir la participación ciudadana en la formulación de políticas y en la toma de decisiones públicas. ¿Y esto en la práctica en qué se traduce? Pues en el ámbito de la participación ciudadana, en la realización de procesos o actuaciones que permitan incorporar a la ciudadanía en la gestión pública y en los procesos de toma de decisiones o incluso permitir que sea la propia ciudadanía la que tome una decisión pública, es decir, delegar ese poder de decisión que tiene la administración pública en la propia ciudadanía. Algunos ejemplos que hemos llevado a cabo en materia de participación en el Ayuntamiento de Rafelbuñol, pues por ejemplo los presupuestos participativos, que son un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento reserva una cantidad del presupuesto municipal para que los vecinos decidan cómo se va a invertir ese dinero. También procesos participativos para que los vecinos decidan, por ejemplo, el nombre de instalaciones públicas y una serie de actuaciones en general que permitan a la ciudadanía participar en la gestión, en la elaboración de planes municipales, en la evaluación de políticas públicas, en la realización de diagnósticos y demás. En el ámbito de la transparencia, pues llevamos a cabo una serie de acciones que permiten poner a disposición de la ciudadanía la información de carácter público. Aquí, hace unos años, diseñamos una metodología de trabajo que afectaba a todo el ayuntamiento para conseguir publicar desde todos los departamentos municipales la información que se va generando, actas de los plenos, de las juntas de gobierno, contratos adjudicados, subvenciones concedidas, retribuciones de altos cargos. También que hicimos aquí, pues estudiar la normativa en materia de transparencia que afecta al ayuntamiento para saber qué información se tiene que publicar y cómo tenemos que publicarlo. Efectivamente, también está entre nuestras funciones publicar toda esa información en el portal de transparencia para que esté disponible y accesible a cualquier persona que quiera consultarla. Y también diseñamos un sistema de indicadores que nos está permitiendo analizar periódicamente el portal de transparencia para comprobar que todo está publicado y lo que no está publicado, pues publicarlo. Y bueno, también este año, desde el área de gobierno abierto, estamos trabajando en la evaluación de políticas públicas para poder mejorar la rendición de cuentas
de la gestión municipal de cara a la ciudadanía y en la elaboración también de un plan estratégico municipal sobre Agenda 2030, también transversal a todas las áreas del ayuntamiento, para alinear toda la gestión municipal de los próximos años a los ODS de la Agenda 2030 y conseguir que Rafelbuñol sea un municipio más sostenible, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y social. Bueno, pues como veis, la materia o el ámbito de actuación en el que trabajamos no es que esté estrictamente relacionado con el medio ambiente, pero sí que es cierto que desarrollamos funciones que encajarían, por ejemplo, dentro de la asignatura del máster de técnicas cualitativas y cuantitativas para la planificación y gestión del territorio y en las competencias a desarrollar por el alumnado, como por ejemplo la realización de análisis y diagnósticos sociodemográficos, técnicas de análisis para el diseño y elaboración de planes, programas y proyectos de distinto tipo, metodologías de animación y dinamización para la participación ciudadana o herramientas para el seguimiento y evaluación de políticas públicas o planes de distinto tipo. Por tanto, en este sentido, sí que podemos decir que efectivamente el máster aporta una serie de conocimientos que os permitirían desarrollar este tipo de funciones, aunque no estén estrictamente relacionadas con el medio ambiente. Pero bueno, no sería tampoco de extrañar que en el futuro, cuando os enfrentéis al mercado laboral, os acabéis dedicando a un ámbito de actuación que no tenga mucha relación con el medio ambiente, pero sí que podáis desarrollar gracias a los conocimientos que habéis adquirido durante vuestros estudios, ¿de acuerdo? Bueno, antes os estaba comentando que las prácticas formativas son una oportunidad para aprender a poner en práctica los conocimientos teóricos que adquirimos durante nuestra formación académica y, por tanto, tener una experiencia práctica previa en este ámbito de actuación. Pero quiero recalcar que también son importantes por ese primer contacto que permiten con el mundo laboral y por las competencias y aptitudes que se adquieren o se refuerzan o se desarrollan en el caso que ya las tengamos y que luego también van a servirnos para enfrentarnos mejor al mundo laboral, como por ejemplo aprender a trabajar en equipo, la adquisición de habilidades comunicativas, tanto hacia adentro de la organización o de la entidad como hacia afuera, la resolución de problemas, aprender a gestionar los tiempos, ganar también autonomía en nosotros mismos, tener más seguridad a la hora de desarrollar un trabajo futuro. Pero además de todo esto, también me gustaría hacer hincapié en que hay que ser conscientes de que las prácticas pueden también convertirse en una oportunidad para que efectivamente demostremos que hemos aprendido a poner en práctica esos conocimientos teóricos y que tenemos o hemos adquirido una serie de aptitudes y de competencias que nos permitirían seguir desempeñando ese trabajo porque, oye, quién sabe, a lo mejor nos renuevan las prácticas o nos la amplían o incluso nos pueden acabar contratando. Por eso, este aspecto también hay que tenerlo en cuenta, que también ver las prácticas como esta oportunidad. Nosotros, cuando acogemos estudiantes en prácticas, pues somos conscientes de lo que hay, ¿no? Que aún estáis aprendiendo, que también tenemos que invertir un tiempo en tutorizaros, enseñaros a desarrollar las funciones, resolver vuestras dudas. Y al igual que os digo que hay personas que se toman las prácticas como un mero trámite que hay que pasar y que desde mi punto de vista las desaprovechan, hay otras que sí que se las toman en serio y eso nosotros, aunque no lo digamos, lo notamos. Y esas personas que al final se esfuerzan, muestran interés, son responsables, comprometidas, etcétera, pues nosotros muchas veces decimos, jolín, es que en esta persona ya puedo delegar la realización de ciertas tareas porque sabe hacerlo y lo sabe hacer bien. Por eso os comento que las prácticas formativas también pueden constituir una oportunidad importante para la empleabilidad, sobre todo en la empresa privada, que es donde vais a tener más oportunidades o más posibilidades de que os contraten cuando se acaben las prácticas. En la administración pública, de otra manera, también, porque al final, desde la propia administración, pues se os puede prorrogar el programa de prácticas o puede salir un programa de prácticas remunerado al que podéis acceder o, por ejemplo, otro ayuntamiento o otra administración pública va a poner en marcha un programa de este tipo y pide referencias a otras administraciones o a otros ayuntamientos que ya hayan tenido alumnos de prácticas y que les podamos recomendar, porque al final son personas que, además de aprender, pues sirven un poco de apoyo al departamento y también para desahogar lo que es la tarea del día a día.
En este sentido, desde las propias entidades que acogemos alumnos en práctica, pues también valoramos una serie de aptitudes y actitudes por vuestra parte que no tienen tanto que ver con los conocimientos prácticos, porque entendemos que es vuestro primer contacto con el mundo laboral y que estáis aprendiendo a poner en práctica esos conocimientos teóricos, pero sí otros aspectos que, como digo, demuestren que estáis capacitados para desempeñar las funciones de ese puesto de trabajo o para enfrentaros al mundo laboral en general. Aquí hablo tanto de aspectos muy esenciales para la empleabilidad, como por ejemplo la puntualidad o el compromiso para desarrollar las tareas encomendadas, que en ocasiones nos encontramos con alumnos en prácticas que, aunque esto parezca súper básico, pues ni siquiera se dan, y también de otros aspectos importantes para la empleabilidad, como pueden ser pues, la predisposición, la implicación con las tareas desarrolladas, mostrar interés, ser una persona proactiva, con iniciativa, la capacidad resolutiva también muy importante, la autonomía, la polivalencia, ¿de acuerdo? Así que creo que es importante que tengáis este aspecto también en cuenta. Y por mi parte, poco más que añadir. Tampoco he querido extenderme mucho más porque considero más provechoso dejar unos minutos para que vosotros podáis plantear dudas, preguntas, profundizar en alguna cuestión que os haya parecido interesante. Y como no voy a poderme quedar hasta el final porque tengo que atender ahora otro compromiso, pues bueno, os invito a que si tenéis algún tipo de duda o cuestión la planteéis ahora y así la podamos comentar. Muchas gracias, Agar. No sé si hay alguna pregunta, pero a mí sí que me gustaría que comentaras si has recibido estudiantes de nuestro máster, si has percibido, bueno, pues un poco cuál ha sido tu valoración, si hay algún tema a lo mejor que deberíamos trabajar más o deberían ellos trabajar más. Sí, concretamente de este máster acogimos un alumno el año pasado y las tareas a desarrollar fueron las que os he estado comentando a lo largo de la exposición. Sí que es cierto que en ese sentido no tuvimos problemas, pero luego en la cuestión de la actitud del alumno, de esas actitudes, aptitudes, sí que es cierto que no fue lo esperado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de la puntualidad o el tema de la responsabilidad a la hora de comprometerse a hacer determinadas tareas. Nosotros, como os comentaba, sabemos lo que se puede tardar en hacer una tarea o no, teniendo también en cuenta vuestras capacidades. Al final estáis aprendiendo, pero se nota un poco esa predisposición, al igual que hemos tenido otros alumnos que nos hemos quedado maravillados y hemos dicho, por favor, que no se vaya esta persona, pues en este caso sí que la experiencia no fue grata, pero no tanto por los conocimientos prácticos, de que en ese sentido sí que no notamos carencia, De todas maneras, el año pasado fue cuando se hicieron teleprácticas, ¿no? Es decir, fue Claro. un año muy complicado. Sí, Fue un año también muy complicado, porque también el hecho de no poder estar en el ayuntamiento, de que sean a distancia, todo lo complica un poco más. Aunque hagas reuniones por videoconferencia, pues bueno, no es tan ágil ni tan cómodo, tanto para los alumnos como para nosotros, que la presencialidad. Eso es así. Bueno, pues esperemos que en las próximas ocasiones sea totalmente satisfactorio. Si queréis preguntar alguna cosa, podéis hacerlo por el chat o hablar directamente, como queráis, por cámara. Otra pregunta antes de pasar, ya que no hay preguntas por aquí. ¿Vosotros normalmente ampliáis o tenéis la posibilidad de ampliar el periodo de prácticas con prácticas extracurriculares o no es una cosa habitual? Sí que tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora desde el ayuntamiento se ha aprobado un programa de prácticas en concreto. Se han aprobado unas bases reguladoras para hacer la convocatoria para acoger a alumnos en prácticas, pero sí que tenemos la posibilidad, independientemente de ese programa, de contratar alumnos en prácticas, incluso prorrogarles. Luego, pues también están los programas de empleo, Empujo o Encujo, que vienen a través de Labora, pero que nosotros mismos somos quienes pues definimos un poco los requisitos y las titulaciones que queremos
que queremos contar este año o el año que sea con los alumnos, los requisitos que tuvieran que tener. Es que alguna cosa que nos han comentado algunos tutores es que el periodo de prácticas que tenemos es corto, digamos el periodo de prácticas obligatorias, eso viene del plan de estudios, es complicadísimo de modificar porque hay que corregirlo por ANECA, por la agencia de evaluación, y bueno, tienen una serie de procedimientos administrativos burocráticos complicados, entonces por eso muchas veces lo que recomendamos es que si el estudiante como la empresa o como el tutor están satisfechos, que se pueda prorrogar, ampliar el periodo de prácticas, porque las horas que tenemos, pues a lo mejor para desarrollar un proyecto son cortas. Sí, sobre todo es lo que tú comentas. Muchas veces incorporamos a los alumnos en algunos proyectos que, claro, son más a largo plazo, duran varios meses, y lo idóneo es que puedan estar desde el principio hasta el final para que vayan ejerciendo diferentes funciones en función de cómo va avanzando el proyecto. Eso también es muy interesante. En el caso del ayuntamiento no tenemos problema para prorrogar las prácticas siempre que no sean remuneradas. En el caso de que sean remuneradas ya tenemos un poco más de problema por una cuestión presupuestaria y de intervención que no es tan ágil como en una empresa privada, que puedes hacer con el presupuesto un poco lo que convengas. Ahí ya estamos un poco más atados de manos. Pero en cuanto a la cuestión de prorrogar las prácticas, en principio no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Pues Agar, muchísimas gracias por haber dedicado estos minutos a nuestros estudiantes. Esperemos que el año que viene pueda seguir ofertando las prácticas y si no hay más ninguna pregunta por parte de los estudiantes, pues nada, vamos a pasar a la siguiente presentación y bueno, pues esperamos seguir contando con el Ayuntamiento de Rafael Buñol para las prácticas del curso que viene.